Reiteramos, la calificadora de riesgo Standard & Poor's ha puesto esta noche a la Argentina en default selectivo, después de las últimas medidas anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a la página de Standard & Poor's que justamente está reflejando Argentina degradada a SD, default selectivo, en la extensión de vencimientos de la deuda a corto plazo. Las calificaciones de emisión a largo plazo se redujeron a CCC. Menos. Eso es el paso previo, Gustavo, al default de nuevo. Esa es la última calificación antes de caer en default, es triple C negativo. Visión general, dice Standard & Poor's, luego de la continua incapacidad de colocar documentos a corto plazo con participantes del mercado del sector privado, el gobierno argentino extendió unilateralmente el vencimiento de todos los documentos a corto plazo el 28 de agosto. Esto constituye incumplimiento bajo nuestros criterios y estamos reduciendo los costos locales y extranjeros. Se refiere a los bonos locales y extranjeros, claro, Gustavo, discúlpame. bonos. Calificaciones de crédito soberano de moneda a default selectivo y calificaciones de emisión a corto plazo a default ya habla. Así lo planteamos, están en default todo lo que tiene que ver con la deuda de corto plazo en pesos y está en default selectivo la deuda de mediano plazo en moneda extranjera, Gustavo. Y admite y dice, la administración por Macri también está enviando legislación al Congreso en busca de apoyo de la clase política argentina para participar en un nuevo perfil de la deuda restante, por lo que estamos reduciendo nuestras calificaciones de emisión a largo plazo en moneda local y extranjera a menos CCC por mayor riesgo de un incumplimiento bajo nuestros criterios. La calificadora de riesgo Standard & Poor's, que así pone bajo la lupa las últimas medidas anunciadas por Mauricio Macri, que pone a la Argentina en default selectivo. Y recordamos hoy el riesgo país, nuevo récord tras las medidas anunciadas por Macri, 2.276 puntos de riesgo Macri, de riesgo país en el gobierno de Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre del 2019. Fíjate vos cómo ha crecido en este año, ¿eh? El 2 de enero estaba en 791, el 3 de junio 1008, el 9 de agosto 872 y el 29 de agosto hoy 2.276 puntos de riesgo país. Y el dólar que hoy cerró, es el otro dato, ¿no? El dólar que hoy cerró a 60.30. La bolsa también que operó a baja, ¿no, Fernando? Sí, Gustavo, se está dando que los grandes inversores, por esto que el gobierno declara el default, tienen que venderse y se tienen que desprender de activos argentinos, porque los manuales por los cuales siguen las guías de inversiones que tienen que seguir muy estrictamente, a muchos fondos la inversión les impiden tener bonos y acciones de países en default o en riesgo de default. Por lo tanto, tienen que hacer ventas masivas de bonos y de acciones. Y eso es lo que está pasando. Estamos viendo cómo se desploman los ADR, empresas argentinas que están valiendo en dólares, Gustavo, la mitad que a principio de año. Es insólito, pero hay empresas argentinas que hoy valen la mitad que a principio de año en dólares, no ya en pesos, en dólares. Y esto tiene que ver con la decisión del gobierno argentino de liberar totalmente la cuenta de capital, de permitir la salida y entrada de capitales especulativos que llevó a esta situación de crisis hoy que estamos viviendo, Gustavo. Bien, y vamos a ver también cómo reflejaban medios del extranjero, ¿no? Recién mostrábamos un reporte del BNP Paribas, todo muy duro sobre cómo ve la situación para los próximos días en la Argentina. Y el Financial Times, ¿no? El peso resbala mientras Argentina busca más tiempo para pagar. Durísimo otra vez el Financial Times sobre la gestión de Mauricio Macri al frente de la economía argentina.
El asediado presidente Mauricio Macri intenta reforzar la confianza en Argentina después de que el país pidiera a los acreedores más tiempo para pagar 101.000 millones de deuda, pero para los analistas del mercado la medida apunta a un noveno default soberano por parte de la nación sudamericana. La economía argentina ya es muy frágil, con una inflación que se acelera y superará el 50%, un desempleo creciente y comercios y empresas estrangulados por las altas tasas de interés. El peso perdió un cuarto de su valor desde las primarias del 11 de agosto y a los inversores les preocupa que una prolongada inestabilidad política antes de las elecciones presidenciales pueda desencadenar un colapso del mercado que ya ha plagado al país en el pasado. Y Ford, que es muy duro Ford, se suponía que Macri salvaría a Argentina, ahora no puede pagar las facturas. Se suponía que debía aportar su sentido comercial a la Casa Rosada en Buenos Aires y reformar la economía. No lo hizo. Será difícil encontrar a alguien en el mercado que piense que Macri puede ser reelegido presidente. Lo dice Ford. Esto es lo que seguramente ni Carrió ni Pichetto ven, cómo la prensa internacional, las calificadoras de riesgo internacional se están refiriendo al gobierno y a los 3 años y 8 meses de gestión. Porque en lugar Pichetto y Carrió de estar tirando nafta al fuego y despotricando y ninguneando otra vez a la oposición y cargando las culpas sobre la oposición, deberían analizar seriamente por qué los 3 años y 8 meses de la política de Cambiemos ha llevado a este punto otra vez duro, peligroso, angustiante a la economía argentina, que esta noche ha sido declarada en default selectivo. Bueno, Juan, vamos nuevamente. ¿Qué es lo que está pasando? Estuviste semblanteando el Congreso hoy. Así es, Gato, porque claro, mañana entra el proyecto de ley para tratar de reperfilar la deuda emitida bajo legislación local y tiene que tener un tratamiento express porque mientras tanto los mercados van a seguir yendo a la baja si no hay un ordenamiento, si no hay una señal desde la política. Ahora, como instalábamos la discusión hace un ratito, el gobierno quiere decir, bueno, que la oposición comparta el costo político conmigo de lo que en realidad dice yo, digamos. Mauricio Macri hoy lo dejó claro. Bueno, después de las PASO, ayer la Cunza diciendo la responsabilidad es colectiva, ni el fracaso ni el éxito es individual, y lo cierto es que los distintos bloques empiezan a tomar ciertos posicionamientos. Ninguno se termina de jugar, de todas formas. Esto hay que decirlo. Porque además no se conoce la letra chica. No se conoce la letra. El proyecto. Han habido tan solo algunos sondeos por parte del ala más política de Cambiemos, hoy tildada ya como el ala responsable de alguna forma. Porque mientras tanto lo tenés a Pichetto canchereando en los medios, tirando chicanas, a Carrió diciendo cualquier barra basada. A Fernando Iglesias. Fernando Iglesias, bueno, mirá los voceros de este gobierno. Pichetto, Fernando Iglesias, Carrió. ¿Dónde está el jefe de gabinete que debería estar informando a los bloques hoy? ¿Sabés quién soy? ¿Dónde está el ministro del Interior que debería estar informando a la política hoy? Bueno, me parece que está bastante enojado el ministro del Interior. Lo cierto es que el jefe de gabinete hoy juntó a los diputados que ofician de voceros en los medios de comunicación. Increíble. ¿Para qué? Para ordenar el discurso para a los medios. Ningunear. Para seguir tribuneando. Exactamente. Esa es la irresponsabilidad del gobierno. Bueno, siguen pensando en la campaña, pero mientras tanto los bloques van expidiéndose. Habló hoy Agustín Rossi. Dijo, el gobierno está pateando la pelota para adelante. Ahora, cuando las papas quemas vienen al Congreso a dar el debate, claro, se lo quieren comer crudo. Le están reclamando hace rato que abra el Congreso a Mauricio Macri, que pase la deuda con el Fondo Monetario Internacional por el Parlamento. No hizo nada, se acuerda ahora cuando las papas queman y dice, bueno muchachos, compartamos todos el costo político. Igual lo tomaremos con mesura, con responsabilidad, hablaremos con nuestro candidato que es Alberto Fernández, quien hoy ya dijo, hasta no ver la letra, yo no opino, muchachos. Y seguimos, estuvo también hablando Marco Lavagna de Consenso Federal. ¿Qué es lo que dijo?
muy parecido. Las medidas son una confirmación por parte del Poder Ejecutivo de que el programa económico que venía implementando hace 2 años se cayó. Reperfilar vencimientos con el FMI es correcto. De hecho, Roberto Lavagna se lo marcó a Mauricio Macri en mayo. Esto, y dice, vamos a ver cuál es el proyecto que viene. Sí, Marco Lavagna dice, no vamos a firmar cualquier cosa, no vamos a firmar un nuevo megacanje con tasas delirantes. Siguen las declaraciones. Pablo Cosiner, más representante de los gobernadores del bloque de Argentina Federal, dice, el gobierno fue irresponsable en llegar a este punto. Claro, todos coinciden en que es sumamente tarde. Hace tiempo venimos planteando que deben renegociarse los plazos de vencimiento de la deuda, todos en el mismo sentido. No la va a sacar barata al gobierno en el Congreso si la oposición tiene la responsabilidad institucional de sentarse y dar el debate. Seguimos con Miriam Bregman de la izquierda, que directamente plantea no vamos a apoyar, no vamos a convalidar la estafa. La izquierda irá a discutir medidas para defender el salario a los pequeños ahorristas y evitar que el capital financiero siga desangrando al país. Mucho más dura la postura de la izquierda en cuanto a esto. Y cerramos con Beatriz Mirkin, senadora de la Cámara Alta. Aunque el gobierno no lo quiera decir, estamos en default selectivo. Muy duras las declaraciones hoy de Mirkin. El FMI y el gobierno deben hacerse cargo, no el peronismo, no el Frente de Todos. Le preguntamos específicamente por su postura y dijo, mi postura es no apoyar directamente al gobierno en este proyecto irresponsable. De todas formas me voy a alinear con lo que quiera hacer Alberto Fernández y con lo que quiera hacer el bloque mayoritario del peronismo. Bueno, la semana que viene la CUNSA va a la bicameral de... Y habrá que ver qué opina el senador Adolfo Rodríguez Sá, ¿no? Hoy en Cambiemos. Que hoy está en Cambiemos. El momento en que se alineó a Cambiemos, llegó el default selectivo para el gobierno. Bueno, ya seguimos, ¿eh? Muy bien, vamos a tener una hora muy interesante de análisis. Está Carlos Heller, está Miguel Fernández Pastor, está el Vasco de Mendiguren, está Pino Solana. Le quiero empezar con Miguel. A ver, ¿qué pasa con el Fondo de Sustentabilidad y esta renegociación que abre el gobierno ahora? Mira, yo te diría lo primero, que el primer default selectivo fue con los jubilados. En la Argentina, cuando se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. Ahí en el año 2018 ya perdieron el 20% los jubilados. En este año 2019 van a perder otro 5%. Por lo tanto, la pérdida es enorme. Y en esto hay dos niveles de responsabilidad. Hay un nivel de responsabilidad del Poder Ejecutivo, de Macri, que toma estas decisiones y que sabemos hacia dónde va, a sacarle a los que menos tienen para transferirle fuerte a los que más tienen. Pero también hay una complicidad explícita y muy fuerte de la justicia. Tiene la Corte Suprema en tratamiento la modificación de la fórmula de movilidad, tiene el juzgado para resolver el problema de las asignaciones familiares recientemente planteado. Y sin embargo no hacen absolutamente nada, pero sí tienen tiempo para comprar medallitas, para identificarse, pero no tienen tiempo para resolver el problema de los beneficiarios. ¿Y qué es lo que pasa con el Fondo de Garantía? Se lo están gastando, lo están timbiando totalmente. En el año 2015 había en el Fondo de Garantía casi 66.000 millones de dólares. Hoy hay 33.000 millones de dólares. Pero además de eso, lo que fue el sinceramiento fiscal o el blanqueo, que eran 11.000 millones de dólares, han desaparecido, no están en la contabilidad del Fondo de Garantía como debieron haber estado y nadie sabe a dónde fueron a parar. Y esto ahora, esto que está planteando el gobierno, porque hay muchos títulos ahí el ANSES, ¿no? Por supuesto que hay muchos títulos en ANSES, además los patean para adelante. Además, estas medidas de alivio de los 1.000 pesos para las asignaciones familiares, por 2 meses, yo digo, ¿la crisis termina dentro de 2 meses o empieza dentro de 2 meses? Es inconcebible que el gobierno tome decisiones de estas características, le da 1.000 pesos por un lado y lo único que hace en este momento ANSES es tramitar créditos. Porque yo no sé si la gente lo sabe, pero en este momento no sale ni una jubilación de ANSES. Por orden de la dirección ejecutiva, todas las jubilaciones siguen el camino del control y prevención del fraude, porque eventualmente podría pasar alguna cuestión de estas características y no sale una jubilación. Y cuando no sale una jubilación, hay alguien que se está posiblemente perdiendo de vivir, o incluso hay algún chico que con este tema de las asignaciones familiares posiblemente muera de hambre por no poder cobrar esa asignación familiar.
Carlos, buenas noches. Tu primer análisis, Carlos, ya ahora con esta calificación de default selectivo que dio Standard & Poor's. A ver, la primera cuestión que yo diría es que el gobierno trata de aplicar el abrazo del oso, es decir, quiere compartir las responsabilidades de lo que ha sucedido. Y lo que tenemos que dejar absolutamente claro es que esto es absolutamente responsabilidad y consecuencia de las políticas que comenzaron a aplicarse el 10 de diciembre del 2015. El proceso de endeudamiento no empezó con las PASO, empezó al día siguiente cuando le pagaron a los buitres, ahí empezaron a tomar deuda y no dejaron de tomar deuda hasta aquí. El proceso de endeudamiento y de fuga es similar al que hubo en la Argentina entre el año 1975 y 2001. Es decir, son líneas paralelas que el país se endeuda y por el otro lado salen los capitales. Así que acá la primera consideración, esto es responsabilidad exclusiva de este gobierno y de sus aliados, internos y externos, obvio, que son los que han facilitado, entre ellos las calificadoras de riesgo, obvio, que como hacen siempre, cuando las papas queman se lavan las manos y empiezan a hablar de default y demás, cuando son los que le dieron aire. Ahí tenés lo que estaba diciendo, fíjate, deuda externa y fuga de capitales 1975-2001, mirá las dos curvas, van una al ladito de la otra. Nos han querido contar la mentira de que la deuda era para financiar el déficit fiscal. Claro. Nunca fue así, fue siempre para financiar Fíjate la otra, claro, la actual, mirá la otra. Esto es 2016-2019. Esto no empezó con las PASO, no tiene que ver con el riesgo electoral, pero ¿sabés lo que no dice, tiene que ver con nada. Carlos, Sí. interesante, sobre esto que acabas de mostrar, que Sí. también lo mostró Alberto Fernández, creo, Sí, ayer, exactamente. ¿no? Bueno, ¿sabés lo que decía ayer el periodismo oficialista? Dice, y algún diario lo dijo, pero ¿qué le están negando a la gente que ahorre Miguel en Brown dólares? lo dijo también, ¿no? El secretario de Comercio, Miguel Brown. Claro. Bueno, Brown lo dijo. No, pero eso no es ahorro en dólares. Es decir, yo creo que en una política futura hay que pensar en alternativas de ahorro donde la gente se sienta protegida en sus ahorros y ahorre en pesos. Y la Argentina necesita ir escapándose de este sistema bimonetario porque si no, no tenemos salida entre tantas otras cosas que nos cierran camino. Establecido, a mi juicio, que no hay corresponsabilidad y que este intento de transferirle a la oposición la responsabilidad y echarle la culpa a la democracia de que el país eso es esté en esta vergonzoso. situación, que es absolutamente inaceptable. Lo cierto es que yo estoy muy preocupado por el futuro, porque hay que pensar en términos país, y en términos país habría que hacer lo posible para que esto no salte por los aires de aquí al 10 de diciembre, porque si no la pesada herencia va a ser más pesada y lo que vamos a tener que soportar todos los argentinos va a ser más grave. En esa línea, y dicho lo anterior, yo creo que el reperfilamiento que plantean trae un alivio si se administra correctamente, a una situación horrible de la que ellos son absolutamente responsables. Claro. Porque realmente no hay una solución al problema de la deuda si no se renegocia. Y si no el correr los plazos es un primer paso en ese sentido y hay que verlo de una manera, me cuesta decir la palabra positiva, pero yo diría que es el rumbo correcto para salir de esta situación. Eso tendría la lógica si la economía se pone en marcha, como dice Obvio. Alberto Fernández. Pero yo no Si dije no que pones esto- en marcha No, la economía, ningún obvio. reperfilamiento. No, y faltan más cosas. Tendría que haber medidas de restricción a la salida de capitales, tendría que haber medidas de restricción a la libre Ahora vamos a ir a comprador, eso, etcétera, etcétera, Ahora etcétera. vamos a ir a eso que Yo ayer lo que estoy contaron a diciendo la es que el Cunza y no problema dijo. no es el reperfilamiento, es otra cosa. Está bien, ahora vamos a ir. Pino, buenas noches. Tu primer análisis. Bueno, es difícil agregar algo nuevo a todo lo que se viene hablando, que por supuesto comparto esto, pero esto era una catástrofe o una muerte 1000 veces anunciada por especialistas, por dirigentes políticos, por economistas. Se ha producido lo que sabíamos, se ha producido de una manera, ha podido haber sido de otra, pero digamos, un régimen construido sobre la mentira, ¿no es cierto?, sobre el ocultamiento. Bueno, todo esto termina, ya lo vivió la Argentina. Sí, La Argentina ya vivió la aventura de los capitales golondrinas, de las primeras medidas que tomó Macri, y fue piedra libre que entren y salgan y se lleven lo que quieran.
junto a la inversión con tasas increíbles en las LEVAC y hoy con las LELIC. Después la política de endeudamiento, de una irresponsabilidad puenteando al Congreso continuamente. Y si a eso le sumamos que todo el peso del ajuste, por supuesto, no fue para los sectores que se venían enriqueciendo, y fueron para los trabajadores, fueron para las capas más desposeídas de la sociedad. Entonces, es patético esto. Por supuesto, es indudable que este gobierno está enterrado. Sí. Es indudable. Y bueno, esto de tirar la culpa allá y contestar todas estas chicanas baratas no vale la pena. Lo que es importante es prepararse para asegurarnos el traspaso de las elecciones primero y el traspaso de la manera más ordenada, sin ningún desborde, etcétera. De las medidas que tomó el gobierno hasta tanto no estén sobre la mesa, no se puede analizar. Claro. Ahora continuamos, ¿eh? Vasco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿y qué análisis haces de...? Bueno, yo la verdad, vinimos con vos hace 3 años hablando de esto, y la verdad que yo lo que estoy sorprendido es que haya tanta gente sorprendida. No había posibilidad de terminar acá. Acordate, decíamos año 2016, cuando este gobierno asumió y eligió como eje de la política económica la bicicleta financiera, que sabemos, ingreso y egreso irrestricto de capitales, planchar el dólar y subir la tasa de interés. El año 2016, esta especulación otorgó el 25% anual en dólares a los que vinieron a hacerla. Es decir, lo que en el mundo te pagaban en 10 años, acá se lo dabas en 1. Y esto tenía como contracara, como siempre lo tuvo, ahogar a la Argentina productiva. Era baratísimo importar, carísimo exportar, y vos te acordás, yo andaba con una caja negra, ¿se acuerda Carlos? Mostrando, porque era evidente que mientras en el sur dejábamos pudrir las peras y las manzanas, Argentina se endeudaba para traer naranja de España, manzana de Chile, espirales para mosquitos de Indonesia. Era realmente, pero vergonzoso. No veíamos 8 kilómetros de cola a Chile para comprar alimentos, a Paraguay. Los aviones salían con la gente colgada del ala. Nos gastábamos 11.000 millones, nos endeudábamos en 11.000 millones de dólares que no teníamos para que algunos argentinos viajaran barato, etcétera. No quisimos verlo. Yo te conté que con Sturzenegger varias veces hablé, decía, esto termina mal, él me decía, no, que es un camino. Yo le dije, mirá, Federico, si me decís que vamos a Mendoza, preparamos, viste, un tupper con tortilla, milanesa, un viaje de 8 horas. Pero esta es la ruta 2. Y le dije, y cada tanto me veía de vuelta y decía, Federico, pasamos Chascomús. Pues íbamos a la 2. Federico, pasamos Dolores. ¿Y dónde estamos? El Mar del Plata abrazado al lobo marino. Esto era así. Esto era así. Pero volvemos ahora a donde estamos. Nos llevaron donde tenían que llevarnos. Pero ahora, como otra vez más, vuelven a poner la culpa en las PASO. Yo quiero decirle a este gobierno que ya es la 4ª crisis que tiene. La primera crisis, ¿sabés cuándo la tuvo? En diciembre del 2017, a 4 meses de haber ganado las elecciones intermedias. Habían ganado. Y a los 4 meses generaron la crisis en aquella famosa conferencia de prensa del Banco Central. En marzo del 2018, viene el presidente al Congreso, 5 veces nos dijo, lo peor ya pasó. Quédense tranquilos, ya la herencia no está más, lo peor pasó. Y en marzo genera otra crisis que todavía no sabemos a quién le vendimos 12.000 millones de dólares a 20 pesos para recomprársela a 25 al poco tiempo. Segunda crisis. Y estamos en este lugar, entonces me parece realmente muy mal el gesto de no reconocer lo que le está pasando y seguir creyendo que la culpa la tiene la oposición. Además creo que estamos en el peor de los mundos. Mira, yo vengo hasta ahora, me pasa a mí, yo en la fábrica tengo insumos que son importados. Estos insumos vos tenías 2 formas, o juntabas dólares o la gente invertía en un documento que tuviera que ver con el dólar, como podía ser las LELIC, ¿no? Eran Las letes. Las letes, perdón. Y aún lo hacían para cubrirse de lo que tenía. Ahora
se le quedaron sin letes. Quiere decir que tiene una economía que cae, una situación de la empresa complicada y donde había puesto un ahorro para poder calzar con su importación, hoy lo ve que no lo tiene. Carlos, ayer le preguntaron a Lacunza en la conferencia de prensa, bueno, ¿y medidas para contener la fuga de las reservas, para contener el dólar, la inflación que se viene? Ah, no, eso No. nada. Pregúntenle a Sanleris. No, desde luego que no hay ningún cambio en la política económica, no hay ningún instrumento que apunte a resolver los problemas reales de la economía. Acá hay un, digamos, intento de superar la crisis financiera, la crisis del endeudamiento, no la crisis financiera que ellos mismos han generado. Tienen 16.000 millones de dólares de vencimiento acá a fin de año, entre las LETES, las LECAP y todas las otras cosas. No tienen entonces esos recursos y creo que, vuelvo, con una cuota de tino, decidieron que esas reservas tienen que estar para respaldar los depósitos en dólares que la gente, las empresas y demás tienen en el sistema financiero y no afectar esos fondos. Y entonces salen a diferir esos vencimientos. Quiero decir también, para ser cuidadosos en el análisis, que respecto a todos estos papeles, a las personas que decía el Vasco, las han excluido. Las personas que compraron letes van a cobrarlas sin reperfilamiento. No es tan claro. Es clarísimo. No es tan claro Es clarísimo. qué va a pasar Personas con de lo que están existencia, en los fondos, y además Perdón. son las que compraron hasta antes del 31 de Sí, julio. claro. Y Las sí, que sí, bueno, el grueso es el grueso. Escúchame, estos tipos han hecho bastante barbaridades como para que tengamos que agregarles. Porque no hace falta agregarles nada. Las letes en manos de personas, hoy incluso la Comisión Nacional de Valores aclaró que los que tienen participación, personas humanas que tienen participación, Personas humanas. porque el Código de Comercio que aprobamos durante la gestión de Cristina establece la figura de las personas jurídicas y las personas está humanas. bien. es así. Es exactamente así. Las personas humanas que tienen cuotas partes en fondos de letes y demás van a cobrar al vencimiento sin diferimiento. Lo que no saben es cómo hacerlo porque los fondos son indivisos y hay un lío bárbaro, y yo me vine ahora y estaban reunidos en la Cámara de Fondos de Inversión con la Comisión de Valores discutiendo un procedimiento para que las personas no se vean afectadas con ese diferimiento. Pero Yo una te digo, pyme- con lo que hacen es bastante grave, no hace falta agregarle nada, y yo por eso trato de ponerlo en los términos justos. Ahora, ayer Claudio Velocopit, titular de Swiss Medical, insospechado de querer generar inestabilidad Sí. económica, dijo: yo estoy capitalizado con este tipo de fondos, no tengo posibilidad de retirar, yo no quiero refinanciar porque de alguna manera me perjudica y perjudica la capitalización de mi empresa. No me quiero ni imaginar lo que deben ser las pymes que están... Pero Bueno, si eso yo me decía- voy a agarrar de eso, déjame que yo conteste una cosa. Mirá, Standard & Poor's hace muy poquito decía que este gobierno era maravilloso y que todo lo que estaba haciendo es fenómeno. Es decir, seamos objetivos. Quisiera ver la secuencia de las cosas que ha dicho Velocopit en estos 3 años y pico, a ver cuántas veces habló a favor de las políticas de este gobierno y ahora dice esto que está diciendo. Pongamos también las cosas en su lugar, porque si no yo agarro de a una las que son en contra, diga quien lo diga. Y yo creo que hay muchos que deberían callarse la boca y que no están tan calificados para opinar sobre alguna de estas cuestiones por las cosas que han dicho durante estos 3 largos años, 3 largos años Que han y medio. apoyado, mejor Y dicho. que han apoyado fervientemente. Porque Exactamente. usemos toda la memoria completa Sí. de cómo son las cosas. No, que Son los acompañaban primeros, la ahora marea. son los campeones de la Sí, crítica. acompañaban Bueno, la marea, pará. bailaban, surfeaban sobre la ola Pará, mientras Cachi. la Argentina se hundía. Lo mismo los Así medios, es. ¿no? Que Así descubrieron es. la realidad argentina el 11 de agosto, cuando acá la contábamos del 1 de enero del 2016. Así que Ah, también dejémonos de jorobar. así es, Por eso yo muy bien. digo, esta corresponsabilidad que Macri ahora dice todos los argentinos. No, que el señor Macri se haga responsable. Exacto, por eso de fue lo que ha primero que tenido dice, hacer. no hay corresponsabilidad ninguna. Ahora, yo pienso como ciudadano de este país y a mí me preocupa el futuro. Y entonces, una gran crisis de la deuda
el daño que le va a hacer a los jubilados, a los trabajadores, a los más pobres, siempre son los que Y bueno, pagan el pato. ya hoy, Miguel, Por lo a la tanto, mañana- tratar de salir de la crisis de la deuda Sí. no es una mala cuestión. Hoy a la mañana, Miguel, recordaba usted en cuánto está en dólares la jubilación ahora. Hoy está en menos de $150 la jubilación mínima. 9.222 pesos cobra quien cobra una PUAN. Lo que hace que lo deje directamente debajo de la línea. En realidad de habría emergencia. que medirlo, Pastor, en kilo de pan y Sí, en fideo. bueno, ya el eso problema es que sería la mucho economía más está dramático. dolarizada Sí, y entonces exacto. vamos, porque si no Pero- avanzamos en dolarizar todo, ¿no? Además, a mí sí, claro que sí. A mí me parece que a la crisis, en definitiva, está bien analizada y bien valorada, pero a la crisis hay que ponerle cara de persona. Y la cara de persona, por lo menos en el caso que a mí me toca, tiene cara de viejo y cara de chico. Mientras acá discutimos, hay viejos que viven en la calle, que se mueren de hambre, hay chicos que se mueren de hambre porque ANSES no le liquida las asignaciones Y además familiares. de eso, ahora no liquida Pero hay las que- asignaciones familiares. Pero además, Es y tremendo. yo insisto en el problema de la justicia, nosotros presentamos un amparo para que se pongan al pago inmediatamente las asignaciones familiares. Yo dije, mañana está resuelto este problema. Nada, ni una palabra de la jueza. Yo digo, viven en otra realidad, en otro mundo. Digo, ¿qué necesitas? Si lo único que le tiene que decir a ANSES es liquídele las asignaciones familiares y póngaselas al pago. ¿Es tan difícil eso en manos de un juez que tiene que defender el derecho humano? Porque esa familia que no recibe una asignación universal no come hoy. No come, No y lo más come. probable es que a lo mejor, mientras ella resuelve, mientras la jueza resuelve, haya chicos que se hayan muerto de hambre por esa situación. No pueden tener corazón de acero inoxidable los jueces. Gustavo, cuando anunciaron el paquete de medidas después de las PASO, dijeron esto no va a tener costo fiscal. Por eso no tiene costo Claro. fiscal, porque la están sacando de otro lado. Se la sacan del fondo de garantía para utilizarlo, prorrogan los plazos del fondo de garantía y no le dan aumento a quienes a los que más necesitan. Yo siempre cuento, nosotros cuando caminamos por la calle y vemos muchísimos viejos, una vez se arrima para preguntarle a la gente si tiene jubilación, si necesita una pensión. Tiene jubilación. Pero vive en la calle, Es vive en la horrible la calle cantidad de gente que porque hay no le durmiendo en alcanza. situación de Porque calle, no le terrible. alcanza para vivir y eso es lo que hay que entender. Es cierto que tenemos la oportunidad de un cambio que es muy positivo probablemente dentro de 4 meses, pero hay que vivir 4 meses. Ya es menos Cuando de alguien 4, vive en la ya es indigencia. menos de 4. Ya es menos. Ya es menos de Ya es 4. menos de Yo 4. quiero que vos fíjate, hablando del Vasco. tema de los jubilados. El ANSES como una gran cosa les otorgaba créditos al 50%. Ah, tremendo. Y ajustaban en un año el salario un 17%. En el mismo lugar que te presta la tuya al 50% y después te aumenta el salario. Ahora, yo digo hacia adelante, porque fíjate, todas las medidas que estamos tomando, ninguna tienen que ver con un atisbo de recuperación de la economía o del nivel de actividad. Vasco, que están tomando. ¿Eh? Que están tomando. Están Dijiste tomando. estamos. No, no. Por eso. Perdón, gracias. Queda grabado. Claro. Ahora, vos fíjate, todo es patearlo para adelante. Te consumo, suspendo el aumento de los combustibles hasta diciembre. Así es. La tarifa te la dejo hasta diciembre. Estos instrumentos para diciembre. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué va a pasar para que a diciembre la Argentina haya tenido capacidad de recuperación y afrontarlo? Lo que te están diciendo, te tiro la bomba para que ustedes la vean. La pesada herencia. Y la PCR. Y además, mira, en mes de noviembre del año pasado, quiero hacer un homenaje a Aldo Pignanelli, que fue tan claro, tuvimos una reunión con el Fondo Monetario, lo recibimos con Pignanelli, con Massa. Aldo le mostró los números tan claros, tan contundentes, que era impagable lo que estaba firmando el gobierno. ¿Qué terminó diciendo Caldarelli? Bueno, no tenía respuesta. Lo que sí les puedo asegurar, me dice que nosotros le trajimos un plan de estabilización, no de crecimiento. Y cuando Aldo le planteó la necesidad de poner una restricción a la salida de capitales, el mismo Cardarelli dijo, hoy el fondo cambió y si esto está dentro de un plan, sería aceptado. Así que este es un tema que yo creo que si no se hace, ahora por lo menos lo obligaste a liquidar las divisas en el país. Pero creo que hay un tema mucho más amplio, tenemos que saber, y esto me parece muy claro, que este gobierno tiene que negociar con el fondo. El fondo demostró, será Estados Unidos atrás de él, que le dio lo que a nadie le dio. Le permitió lo que a nadie le permitió, que financiar
con el crédito, la fuga de capitales. ¿Quién se tiene que sentar con el fondo, ya que tiene tantas buenas relaciones? Este gobierno. Es este Obvio. gobierno. Ahora, fíjense ustedes también cómo Estados Unidos no ha opinado nada. Donald Trump, nada. Perdóname de toda esta una- situación. perdón, hay Y el una declaración del Departamento de Estado. El Departamento de Estado dijo, Vamos a tratar con quien cualquiera, el pueblo con elija. el que venga. Sí. Gato, te cuento ya algo. Macri no lo nombra. Yo ¿eh? estuve en Washington a fin del año pasado Sí. con varios diputados, entre ellas Graciela Camaño, 2 veces. Estuve en el Departamento de Estado y en la Secretaría de Seguridad de la Casa Blanca. En los 2 lados nos dijeron, el gobierno americano va a apostar a la reelección del presidente Macri. lógico. Claro. Nos lo dijeron. El tanto fondo que apostaba a eso. con Camaño los miramos dijo y dijimos, públicamente "Mire, somos Trump un montón de veces". opositores. Claro. Así que iremos a hablar con los rusos, porque... Total. A sí. Cuba tenés que ir a hablar con nosotros. Es indudable que todas estas medidas, sería ingenuo que pensáramos que no fueron discutidas con la delegación del Así fondo. El fondo no va a mostrarse en la catástrofe y el fracaso. Es verdad. Hoy en día está inundada la prensa mundial y los comentaristas especializados en el fracaso de la operación argentina. Y el fondo, Trump tampoco. Claro. Se jugaron colocando el empréstito más grande de la historia del fondo. 60% de capital del fondo vino acá. ¿Cómo el fondo va a reconocerse? Por eso fue muy justo el comunicado de Alberto Fernández diciendo acá hay un solo responsable. Ese responsable es el gobierno con su socio el fondo. Y tiene que hacerse cargo. Ahora es increíble también cómo el gobierno, con los medios afines en esta semana, trataron de acorralar a Alberto Fernández para que acompañe lo que se veía venir. Lógico. Este default selectivo. Por eso, para generar la corresponsabilidad, pero Sí. por eso yo creo que está claro que no se puede hablar de corresponsabilidad. No. ¿Cómo te van a...? Y creo que hay que terminarla con echarle la culpa a la democracia. Ahora, yo creo que- Los mercados votaron el 12 de agosto y volvieron a votar antes de ayer. Entonces, hay que decírselo a la ciudadanía con todas las Total. letras, ¿no? Basta de mercados que fijan las políticas, porque si no, no hay Sí, democracia. yo quiero agregar un elemento político, que la elección de la Argentina es la elección estratégica hoy en América Latina. Por eso es imposible que Trump la pueda dejar caer. La elección en la Argentina, el triunfo de Alberto Fernández, es empezar a dar vuelta a la página, en serio. Aislados 2 países, Bolivia, Uruguay y México en el norte, se jugaban con todo a esto. Entonces, esta es una elección que, por suerte, creo que el 27 de octubre se va a ganar todavía con mayor cantidad de votos. Pero es una elección fundamental para empezar a enfrentar esta ola de restauración conservadora, ¿no es cierto?, repetitiva, cínica, despiadada y deshumanizada. Cuando vos pensás que hoy los trabajadores argentinos hoy cobran 1/3 de lo que cobraban en marzo del año pasado, sigamos devaluando. Sí. Cada una de las devaluaciones es una mano en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los maestros. Total, sí, sí. Bueno, hacemos una pausa y seguimos con todo el debate, que es preciso que usted conozca en realidad lo que está pasando en la Argentina, y no como dice el hashtag hoy nuestro, lo que dice el gobierno. Culpables ustedes, ellos nunca. Pero esto es una crisis, es una situación que ha producido Mauricio Macri en la Argentina. Ya volvemos.